Sean todos muy bienvenidos una vez más, queridos hermanos y hermanas en Cristo, y también todos nuestros amigos que acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos aún en la conferencia presencial en la estancia Árbol de la Biblia Sumaré San Pablo. Llegamos al mensaje número 15, cuyo título es Apóstol, dispensador de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículos del 1 hasta el 13. Gracias a Dios que el Señor nos trajo hasta aquí con muchas bendiciones y mucho disfrute y mucha alegría. Nuestra vida va a cambiar completamente de aquí en adelante. La vida de la iglesia nunca más será la misma. Nosotros estamos ya en la recta final, en el sprint final. Por eso, hermanos, no vuelva más a lo que era convencional, tradicional, pero vamos a ser guiados por el Espíritu y terminar esta era haciendo la voluntad de Dios. Capítulo 1 de Efesios, a partir del versículo 3, comienza en el tercer cielo, con nuestro Dios maravilloso, bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el capítulo 2 termina con el resultado que él quiere obtener, que es la habitación de Dios en el Espíritu. Todo esto sucedió, sucede y sucederá por la supereminente grandeza de tu poder, y principalmente para con nosotros. Es necesario que nosotros usemos, hermanos, la fe, la supereminente grandeza del poder de Dios cuando nosotros creemos. Este poder opera en nosotros con la fuerza, con la eficacia de la fuerza de su poder. Dios fue a buscarnos en la muerte, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos buscó en cuanto aún vivíamos perdidos, siguiendo las inclinaciones de nuestra carne, y éramos controlados por el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que habita. Ahora actúan los hijos de desobediencia. Estábamos totalmente desencabezados sin Cristo. Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la gracia sois salvos, cuando Dios con su gran poder resucitó a Jesús de entre los muertos. Solo bastó la fe, solo bastó creer. Entonces Dios también nos resucitó juntamente con Cristo. Y al final, y él al final termina diciendo, al final del mensaje 13, él desea crear y está creando su obra prima, la mejor obra de Dios. En la vieja creación, las obras de Dios fueron maravillosas, pero en la nueva creación, hermanos, con la iglesia, como el nuevo hombre, como la familia de Dios, como la casa de Dios y como el cuerpo de Cristo, Dios está creando una obra prima. Y esta obra prima en su creación, Dios desea hacer esta obra prima habitable para él. Por eso que termina en el versículo 22 del capítulo 22,
diciendo, en que vosotros también sois mutuamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando toda la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo estén encabezados en Cristo, cuando Cristo haya llenado con su vida, con su naturaleza, al cuerpo de Cristo, a todos los miembros del cuerpo de Cristo, entonces, hermanos, Él tendrá una habitación, Él tendrá un lugar de descanso. Oh, Señor Jesús, vamos a dar descanso al Señor. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues y todo su ejército. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios ahora quiere descansar cuando Él termine la nueva creación. Hebreos capítulo 4. Hermanos, la vieja creación que Él quitó con su poderosa mano no entró en la buena tierra de Canaán por su incredulidad y su desobediencia. Pero la nueva generación va a entrar en la buena tierra de Canaán y obedece y si cree. Por eso, hermanos, en el capítulo 4, versículo 1, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, espero que algunos no sea ustedes, porque hay algunos de vosotros. Está fallando. No vamos a fallar. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero nos le aprovechó el oír la palabra, porque no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Hermanos, vean cómo es importante nosotros creer en la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, ¿qué creemos? Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así al séptimo día, y reposó Dios de toda la obra en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ellos no entraron nuevamente. Qué oportunidad maravillosa. De nuevo dice hoy, hermano. Hablando por David, mucho tiempo después, diciendo después de tanto tiempo, por medio de Moisés, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Quiere decir, Dios usó a Josué, hizo que las 12 tribus de Israel tomen posesión de la tierra de Israel, y la tierra fue distribuida y cada uno tomó su posesión.
entonces no tendría que decir que hay otro descanso. Por tanto, resta un descanso para el pueblo de Dios. Resta un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sabe qué descanso es este? Cuando nosotros terminemos este trabajo de edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuando nosotros nos revistamos del nuevo hombre, cuando nosotros permitamos que Cristo sea nuestra personalidad, nuestra persona, nuestra vida, nuestra naturaleza, cuando permitamos que Cristo sea todo en todo, nosotros, como la familia de Dios, hermanos, habremos cumplido lo que Dios siempre quiso. Nosotros habremos edificado sobre la piedra angular. Nosotros habremos edificado la iglesia que Dios tanto desea. Cuando llegue allí, nosotros pararemos de pelear entre nosotros. Paramos de tener problemas de relacionamiento entre nosotros. Nosotros, por la palabra profética, por la vida que nos está supliendo, estamos siendo cada vez más ajustados, estrechamente edificados juntos. Hermanos, no hay manera, nuestros destinos es quedar juntos, es estar juntos. Por eso, no rechace a nadie. Y cuando esto suceda, hermanos, Cristo realmente encabezará todas las cosas en la iglesia. Entonces, Dios tendrá un lugar de descanso. Él podrá volver. Cristo volverá. Cuando Cristo vuelva, hermanos, ¿dónde van a estar estos vencedores que Dios prometió a este descanso, este día de descanso? ¿Cuándo será? ¿Dónde será? En el milenio. Dios preparó para los vencedores 1000 años para que entremos en el descanso de Dios, porque cuando Dios encuentre un lugar de habitación en el Espíritu aquí en la tierra, hermanos, Dios va a descansar y el séptimo día será los séptimos 1000 años. Y allí, hermanos, nosotros los vencedores vamos a estar en el descanso reinando juntamente con Cristo. ¿Usted quiere participar? Porque aquel que entró en el descanso de Dios, él mismo descansó de sus obras, como Dios de las suyas. Hoy podemos trabajar en el descanso de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, no vamos a desobedecer. Desobedecer es aquel que tiene el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. No estamos más en esta esfera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es doctrina, no es teoría. Ella es viva, ella es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, hermanos, hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que quede escondido, oculto delante de Dios. Todo será expuesto. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos tendrán que dar cuentas delante del Señor. Oh, Señor Jesús. Ahora puedo entrar. Vamos. Efesios 3. Versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero, soy prisionero en Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. ¿Qué causa es esta? ¿Qué causa es esta?
por toda la revelación que nos dio en los capítulos 1 y 2. Lo que terminé de hablar recién es por esta causa que Pablo, él se hizo prisionero de Cristo Jesús por vosotros, por amor a los gentiles. ¿Sabe cuándo, dónde Pablo escribió esta carta a los Efesios? ¿Ustedes tienen idea? Él escribió esta carta en la prisión de Roma, en su primer prisión. ¿Y por qué él fue preso? ¿Usted sabe por qué Pablo fue preso? ¿Tiene idea? ¿Por qué Pablo fue preso? Por causa da acusação dos judeus, ou não? Da perseguição dos judeus. Por causa de la acusación de los judíos, la persecución de los judíos. Hicieron el tumulto en Jerusalén, acusaron delante de la autoridad romana y lo arrestaron. Ahí el comandante lo salvó y lo llevó a Cesarea. Quedó 2 años en la ciudad de Cesarea. E os judeus tentaram trazer de volta para Jerusalém e no caminho armar uma cilada e matá-lo. Y los judíos quisieron traerlo de nuevo a Jerusalén y armar una trampa y matarlo. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio de los judíos hacia Pablo? ¿Usted tiene idea? Por que tanto ódio? ¿Por qué tanto odio? Por causa do evangelho aos gentios. Por causa del evangelio a los gentiles. Se ele tivesse sido Si él hubiese sido como alguns em Jerusalém, algunos en Jerusalén, principalmente sob a liderança principalmente bajo el liderazgo de Santiago, no aquel apóstol que murió como Marte por Herodes, como un mártir por Herodes, Santiago, irmão de sino que Jesus, Santiago, el hermano de Jesús, él era eminente presbítero en la iglesia de Jerusalén. ele conseguiu adaptar Él consiguió adaptar o cristianismo, el cristianismo, todo lo que Jesús predicaba del evangelio, adaptarlo a las costumbres de los judíos, del judaísmo. se faz essa Entonces, cuando se hace esta adaptación, suscita ira, não suscita no ódio, produce ira, no produce odio, vive em paz. vive en paz. Paulo não poderia viver assim? Pablo no podría haber vivido así. Não sei se vocês estão me entendendo. No sé si ustedes me entienden. Se o Paulo fosse, Si Pablo fuese más político, fosse um homem que él pregasse fuese un hombre que predicase correto, lo políticamente correcto, él no ofendería a los seria judíos, perseguido, no sería perseguido, não teria esse ódio todo no contra ele. tendría todo este odio contra él. Hermanos, él fue perseguido Por causa do evangelho. por causa del evangelio. Ele foi fiel ao evangelho. Él fue fiel al Do evangelio, evangelho. la pureza del evangelio. Ele não foi diplomático. Él no fue Ele não se diplomático. importou. A él no le importó con la persecución. Él tenía que ser fiel al Señor Jesús. Irmãos, hoje é a mesma Hermanos, coisa. hoy es lo mismo. A postura de um líder. La postura de un líder, la postura de alguien que es siervo de Dios, no puede vivir para agradar solamente a los hombres. Ser Queridinho de todos. el querido de todos, Querido por todos. aplaudido por todos. ¿Por qué? Porque nunca dice nada Que a multidão quer ouvir. contrario a lo que la multitud Nós quiere temos que ser oír. fiéis ao Senhor. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Irmãos, enquanto eu vivo, Hermanos, não en quero cuanto perder yo um viva, sequer. no quiero perder ni siquiera un minuto. Cada minuto en mi vida, Que o Senhor me use yo quiero que el Señor me use para que a obra do Senhor avance. para que la obra del Señor avance. Cada minuto meu, irmãos, Cada minuto mío, hermanos, tanto ya que el Señor invirtió tanto en mí, produzir alguma necesita producir algo de Deus. según la voluntad de Tenho Dios. direito, irmãos, Yo no tengo el derecho, hermanos, para agradar um grupo de
agradar a un grupo de personas, para montar mi grupo de seguidores, para aumentar mi fama y buscar mi gloria. En aquel día tengo que rendir cuentas con Él. Por eso, hermanos, vamos a ser fieles. No importa si vienen persecuciones, si vienen dificultades. Hoy a la tarde, los hermanos Salvador confirmaron. Salvador, la iglesia de Salvador está en una situación difícil. Yo fui a dar una conferencia. Hermanos, yo no hablé palabras lindas a ellos. Los hermanos son la prueba. Yo no hablé una palabra bonita para agradarlos. Yo hablé lo que tenía que ser hablado. Y provocó una reacción. Es la reacción, el apoyo, hermanos, que la iglesia de Salvador es otra. La alegría invadió el corazón de todos ellos. Nadie pudo retener a los jóvenes, adolescentes, todos los hermanos de Bahía. Bahía se despertó. Sergipe se despertó. Por eso, hermanos, no podemos ser políticos. No podemos solamente hablar algo para evitar persecución, para evitar dificultades. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Si Él no predicase a los gentiles, tal vez no suscitaría tanto odio a los judíos. Él apuntó hasta el error del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba junto con Pablo, junto con los hermanos allí, comiendo junto con los gentiles creyentes. Pero de repente llegaron a algunos de parte de Santiago, que son los más radicales, judaizantes. Y los judíos no comen junto con los gentiles. Inmediatamente Pedro supo que algunos de la parte de Santiago estaban viniendo. Él se apartó de los hermanos gentiles y se juntó con los hermanos judíos. Y Pablo le llamó la atención. Usted está disimulando. Hermanos, ¿para qué hacer el papel de hombre malo? Pablo tuvo que hacer el papel de hombre malo. Es para ser fiel al Evangelio. Pero Dios lo designó para predicar el Evangelio a la incircuncisión. Gálatas 2:7. Vamos a mirar. Oh, Señor Jesús. Gálatas 2, versículo 7. Antes, por lo contrario, cuando vinieron, que el Evangelio de la incircuncisión me fue confiado como a Pedro el de la circuncisión, entonces Dios le encargó a Pablo el Evangelio de la incircuncisión, o sea, predicar el Evangelio a los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ustedes entienden? Quedó patente que Dios había separado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles. Hermanos, gracias a Dios por haber tenido un hermano tan fiel en el pasado. Es a través, hermanos, del evangelio que Pablo predicó y Pablo sufrió para predicar, hermanos, es que el evangelio alcanzó toda Asia Menor, alcanzó hoy Turquía, alcanzó Europa, alcanzó Macedonia. Y cuando él fue yendo a la prisión romana, alcanzó Italia, tomó cuenta de Europa. Hoy, si el evangelio llegó al mundo occidental, es gracias a Pablo.
Si no, el evangelio hubiese sido aislado solo en Judea. Gracias. Discúlpeme decir, la valentía de este hombre, el coraje de este hombre, a pesar de la persecución y de su martirio, pero él fue fiel al Señor, predicó el evangelio al mundo gentil y nosotros fuimos beneficiados. Usted tiene que decir un día, gracias a Dios por tu siervo fiel. Y el evangelio llegó hasta nosotros. Romanos 11, versículo 3. Dirijo-me a vós que sois gentios, visto pois que eu sou Porque a vosotros hablo de gentiles, porque cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 1 Timóteo 2:7. Primera Timoteo 2:7. Para isto fui designado pregador e Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él fue designado por Dios. Porque él se declara como prisionero de Cristo Jesús, aunque estuviese en una prisión romana. Él estaba allí por voluntad propia. Él podría haber huido de esto porque era solamente no ser fiel al Señor. Pero él no tenía esta libertad. Por tanto, hermanos, la prisión de él no es prisión romana. Su prisión es Cristo Jesús. Por su fidelidad a Cristo Jesús. No sé si ustedes me entendieron. Es por esto que él dice, yo, el prisionero de Cristo Jesús. No soy prisionero de Roma. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cada palabra de él, cada acción de él, cada pensamiento, no tiene libertad para que él haga lo que él quiera. Él está preso en Cristo. Él está restringido en Cristo. Preso en Cristo para hacer la voluntad de Dios. Así como Cristo, cuando vivía aquí en la tierra, él era el prisionero de la voluntad del Padre. Nadie nunca dijo esto. Yo estoy diciendo esto. Cristo, él era el prisionero de la voluntad del Padre. Juan 5, vamos a ver. Juan 5, ¿no concuerda? Vamos a ver. Juan 5, versículo 30. Yo nada puedo hacer por mismo. ¿No es un prisionero este? Usted tiene libertad de hacer lo que usted quiere. Cristo aquí en la tierra no tenía libertad para hacer lo que él quería. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él no tenía libertad para hacer su voluntad. Él era o no era prisionero del Padre de Dios. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Yo estoy aquí meramente como un instrumento del Padre. El Padre me envió para que yo haga lo que Él quiere, no para hacer lo que yo quiero. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, el Hijo ¿era o no era prisionero del Padre? Y la voluntad de que él me envió es esta, que no pierda a ninguno que él me dio. Por el contrario, yo lo resucitaré en el último día.
De hecho, la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, hoy hay tantos predicadores libres para hablar lo que quieren. Jesús no tenía libertad para predicar lo que él quería. Él predicaba lo que el Padre quería. Hermanos, hoy es lo mismo. Nosotros no tenemos libertad de nosotros mismos. Hermanos, nosotros somos prisioneros de Cristo Jesús también. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá por mi doctrina, si ella es de Dios o yo hablo por mí mismo. Quien habla por sí está buscando su propia gloria. Quien habla por sí mismo está buscando su propia gloria. Hermanos, Jesús nunca buscó su propia gloria. Pero el que busca la gloria de quien lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Oh, Señor Jesús, este es el pequeño comienzo. Vamos a continuar. Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo tenía una responsabilidad que le fue confiada. Y esta responsabilidad, Pablo usa la palabra dispensación, que en griego es oikonomía, oikonomía. Oikonomía es la administración del hogar, es la gerencia del plan de Dios para la iglesia, es el arreglo de Dios para hacer su voluntad, todo esto que yo expliqué en Efesios capítulo 1, capítulo 2. Esta es la dispensación, la economía de Dios, la cual Pablo fue encargado como un dispensador. Y él es el dispensador, hermanos. Esta palabra dispensador, yo fui a buscar en el diccionario y dice así, es aquel que dispensa, es aquel que distribuye, es aquel que concede. Hermanos, nosotros en la iglesia necesitamos aprender a ser un dispensador de las riquezas de Dios. Dios tiene muchas riquezas para su pueblo. Dios tiene toda bendición espirituales en los lugares celestiales para dispensar al cuerpo de Cristo. Pero Él necesita usar un canal. Y el apóstol es este canal. El apóstol es un dispensador de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es toda la riqueza de Dios que Dios da por medio de su Hijo, Cristo. Pero aquí, hoy en la tierra, Dios necesita de un dispensador. Y Dios está dispensando sus riquezas por medio de la palabra profética. Por medio de su dispensador, está haciendo que derramado para nosotros, hermanos, todas las riquezas de Dios como gracia. Solo que existe un dispensador como canal. Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos muchos otros dispensadores que reciben esta dispensación y distribuyen a los hermanos. No sé si ustedes me entienden. Ustedes
están visualizando la figura de Zacarías 4, dos olivos, el candelabro de oro aquí, 7 lámparas, y encima hay una vasija, y sobre la vasija tiene 2 picos de oro, y quien suple a los 2 picos de oro de aceite dorado son los 2 ramos de los 2 olivos. Estos 2 olivos tienen con sus ramas suplen el aceite dorado por los picos de oro. Y estos picos de oro representan, hermanos, el hablar profético. Dios está dispensando a través de su dispensador de la gracia de Dios por la palabra. Y la palabra está viniendo y cae ¿dónde? Cae en una vasija. ¿Y quién es esta vasija? Una gran empresa para distribuir sus productos. Él tiene unos productos que salen de su fábrica, pero él necesita de muchos centros de distribución en grandes centros de población, ¿no es así? Que profesionalmente llamamos de CD, centros de distribución, para atender la demanda y llegar hasta el consumidor, para atender a toda la población. Entonces, hermanos, Dios tiene el dispensador que son los 2 picos de oro, dispensando la palabra profética. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos una vasija. Esta vasija son los muchos que aman reverentemente la palabra. Son estos que hacen la inmersión en la palabra. ¿Quién aquí hace inmersión en la palabra? Son estos que reciben esta palabra profética, hacen inmersión, disfrutan, rumean, y estos que componen la vasija, de ellos sale 7 tubos, un tubo para cada una de las 7 lámparas. Ahí, ¿quién mantiene la iglesia? Con las lámparas encendidas. Vean la importancia de ustedes. Entonces, hermanos, en este sentido, nosotros tenemos un dispensador con pico de oro, pero tenemos otros dispensadores para suplir el aceite dorado a través de la palabra profética para todo el cuerpo de Cristo. Esta es la gracia de Dios. Hermanos, esta gracia es toda bendición que Dios nos bendiga en los lugares celestiales. Y esta viene con esta bendición, viene con el poder, y también, hermanos, también nos salvó, nos quitó de la muerte y también nos colocó en los lugares celestiales con Cristo. Él hizo la paz creando el nuevo hombre con el fin de edificarnos en un solo cuerpo, y hoy tenemos acceso al Padre en espíritu y nos tornamos miembros de la familia de Dios. Todo, hermanos, es gracias a esta dispensación. Y Dios está edificándonos a través de esta distribución. Y nosotros estamos siendo edificados para habitación de Dios en el Espíritu, para el descanso final de Dios. Hermanos, este era el trabajo de Pablo. Este también debe ser el trabajo de todos los apóstoles. Él trabaja más que todos los otros. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 10. Vamos a seguir el modelo de Pablo. Vamos a ser fieles, dispensadores como Pablo. 1 Pedro 15, versículo 10. Mejor. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño
de los apóstoles, que mesmo não sou digno que no soy de ser digno chamado de ser apóstolo, llamado pois apóstol, persegui a porque igreja de perseguí Deus. a la iglesia de Dios. E também eu vim depois de Pero todos os outros apóstolos. yo vine después de todos los Eu sou otros como apóstoles. Yo nascido soy fora do como tempo. un nacido Então eu fuera não del mereço nem tiempo. ser chamado de Entonces apóstolo, no mas merezco ni aprove ser Deus llamado de me chamar. apóstol, pero por la No gracia de versículo 10, Dios, Él irmãos, me mas llamó. Ahí el por versículo graça de 10, pero Deus por la gracia de sou Dios, o que sou. soy lo que soy. E a sua graça Y su que me foi gracia que concedida me fue não se concedida tornou no vã. fue en vano. Antes trabalhei muito Antes mais he do que trabajado todos eles, todavia más que não todos eu, ellos, pero no mas yo, a sino graça de la Deus gracia de Dios comigo. conmigo. De lado, ele era o Por un dispensador lado, da graça de Él era Deus. el E dispensador de por la outro gracia de lado, Dios. ao Y por otro dispensar a graça lado, de al Deus, é a dispensar la graça de gracia de Deus que Dios, trabalha nele. es la gracia de Dios que trabaja en Él. Vamos fazer esse trabalho assim? Vamos a Assim hacer não este cansa, trabajo irmão. así. Así Não no é? nos cansamos, ¿no es así? O jovem corre e Los cansa. jóvenes Mas quem corren y trabalha se desse jeito cansan, não pero quien cansa. trabaja de esta manera no se cansa. Senhor Jesus. Señor Jesús, Vamos seguir, vamos seguir. Eu tenho que vamos a seguir, seguir. senão acaba meu Tengo que tempo, eu não seguir, si consigo no falar. termina mi tiempo y no Versículo consigo 3. hablar. Versículo Pois 3. segundo uma Pues, revelação me foi pues dado según conhecer o mistério. que por Conforme revelación escrevi um pouco se me resumidamente. fue declarado el misterio, Para que como quando antes lo he ledes, escrito brevemente. podeis compreender Brevemente. o Leyendo lo meu cual podéis discernimento entender cuál sea do mi mistério conocimiento de en Cristo. el misterio de Cristo. Que mistério é esse? ¿Qué misterio es este? Que mistério a que ele estava se referindo aqui? ¿Qué misterio se refería él aquí? Quem sabe? ¿Quién sabe? Tudo que ele falou, Efésios 1 e Efésios 2. Todo lo que él habló en Efesios 1 y Efesios 2, ¿no es así? ¿No es un misterio? Esse mistério, irmãos, em Este outra misterio, geração, não hermanos, foi en dado a otras conhecer aos filhos dos generaciones no homens. fue Olha dado a como é conocer a los hijos de precioso los o hombres. conteúdo de Efésios 1 e Miren, 2. cómo es precioso el contenido de Efesios 1 y 2. ¿Es un Se é misterio? mistério, Si es só misterio, Deus pode revelar. solo Dios lo puede revelar. Se é mistério de Deus, só Deus Si es pode revelar. misterio de Dios, solo Dios Se é puede mistério de revelarlo. Cristo, Si só es Cristo misterio de pode revelar. Cristo, solo Por isso que Cristo ele puede fala assim: revelarlo. quando Por eso él ledes, dice podeis así, compreender leyendo o lo meu cual podéis discernimento entender cuál sea mi do conocimiento mistério en de el Cristo. misterio de Cristo. Por isso, irmãos, Por eso, em hermanos, Mateus 16, en Mateo 16, Jesus perguntou aos seus discípulos: Jesús preguntó a sus discípulos, que dizeis ao povo que eu ¿qué sou? dicen el Aí os pueblo que yo discípulos soy? responderam: uns Ahí los disseram discípulos dijeron, que tu és unos dicen que tú João eres Batista, Elias Juan el ou algum Bautista, dos Elías profetas. o algunos de los profetas. Jesus não ficou contente com esta resposta, Jesús porque é no uma quedó resposta contento sem con esta revelação. respuesta, Aí porque es una Pedro respuesta sin respondeu: revelación. Ahí tu és Pedro le o respondió, Cristo, tú o eres el Filho do Cristo, Deus el vivente. Hijo del Dios viviente. Aí o Cristo ficou contente. Cristo Aí quedó disse para o Pedro: contento ahí. Pedro, Ahí dijo a Pedro, não foi Pedro, nem carne nem no sangue fue ni quem carne ni revelou isso para sangre você, quien te lo reveló mas esto a foi meu ti, Pai sino que que está fue mi nos céus. Padre, que está en los Ele quis cielos. revelar para você Él quiso revelarlo a que eu usted, sou o Cristo, que o yo soy el ungido dele Cristo, para el executar o plano de surgido Deus. para ejecutar el plan de Dios. E eu sou filho de Deus, eu vou executar através da vida. Produzir Yo uma soy el igreja Hijo em de Dios y voy vida, a como ejecutar corpo a de través de la Cristo. vida. Yo voy a Significa uma producir igreja la de vida, com iglesia vida. como el cuerpo de Cristo con vida a Ó Senhor través de la Jesus. vida. Oh Señor Jesús. Então, quem é que Entonces, revelou esse ¿quién mistério a es Pedro? que reveló este misterio a Pedro? Em Mateus 16. En Mateo Foi o Pai. 16. Fue el Então, Padre. esse é o Entonces, mistério de este Deus. es el misterio de O Dios. mistério de Deus, irmãos, é El revelar misterio de Cristo. Dios, hermanos, es revelar a E agora, Cristo. quem é mistério de Y Cristo? ahora, ¿quién es el misterio de Cristo? É tudo Ah, que ele revelou no es Efésios todo 1 e lo que él 2. reveló en Efesios 1 y 2. O mistério de Cristo, irmão, El misterio de Cristo, hermanos, é a igreja como corpo de Cristo. es la iglesia como el cuerpo de Cristo. É a família de Deus. Es la familia de É a Dios. obra-prima de Deus. Es la obra prima de Dios. É fazer dos gentios Es hacer de los e gentiles judeus y de los crentes judíos um só corpo em creyentes Deus. un solo cuerpo en Dios.
y de edificar un edificio sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la piedra angular es Cristo. Y al final la piedra de remate también es Cristo. Y al final, hermanos, Dios habrá conseguido a través de este ministerio terminar de ejecutar el misterio de Cristo, que es el lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Este es el misterio de Cristo, hermanos. Este es el misterio de Cristo. Oh, Señor Jesús. Colosenses 2:2. Para que sea consolado sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo está en Efesios 2. El misterio de Cristo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nunca fue revelado antes a los hijos de los hombres, pero ahora fue revelado por Pablo. Este misterio fue revelado en el Nuevo Testamento y los apóstoles son los enviados de Dios, son los que fueron comisionados por Dios para ejecutar con la autoridad de Dios la economía de Dios, el plan de Dios. Esto quiere decir, para gerenciar su plan hasta finalizar la edificación de la iglesia. Volviendo a Efesios 3. Aún estoy hablando sobre el misterio de Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, los gentiles, que somos nosotros, cuando creímos, hermanos, nosotros somos admitidos juntamente con los judíos creyentes para que seamos todos la herencia de Dios y para heredar a Dios como nuestra herencia. Hermanos, todo esto yo hablé en Efesios capítulo 1, 11 y 12. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Dios, con el Espíritu Santo de la promesa, nos selló cuando nosotros creímos en Jesús. Allí estaba la señal que los ángeles ven, que Dios marcó a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la marca de Dios. Nosotros somos, hay una chapa de propiedad de Dios invisible, pero los ángeles ven, este es propiedad de Dios. Usted fue marcado con el sello de Dios. Nadie le toca a usted. Usted es de posesión de Dios. Propiedad exclusiva de Dios. Y Dios quiere continuar tomando posesión de usted. Él no está contento solamente con la primer posesión, colocando una marca, un sello, sino que Él quiere marcarlo a usted todos los días. Él quiere tomar cuenta de usted todos los días. Él quiere llenarlo a usted todos los días. Él quiere sellarlo a usted por dentro y por fuera, hasta que usted sea su herencia. Dios quiere poseerlo a usted como su herencia. Y no solo eso, el Espíritu Santo, hermanos, también es la garantía de que Dios es nuestra herencia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy como una muestra, la muestra de Dios, de aquella buena tierra. Nosotros tenemos la muestra de Dios. Imaginen, la muestra ya nos llevó al tercer cielo. Imaginen un día cuando tomemos posesión de Dios plenamente. La alegría que estamos sintiendo, hermanos. Como Pedro dijo, alegría inefable, llena de gloria. Oh, Señor Jesús.
Y a través desse dispensador de que era este Paulo, dispensador que era Pablo, dispensando dispensando continuamente la gracia de Dios en E nosotros, nós, irmãos, y nosotros, vamos hermanos, recebendo o vamos próprio Deus vindo pela recibiendo al graça mismo Dios e viniendo por nós la vamos gracia, tomando y posse de nosotros Deus. vamos a tomando posesión de Dios. Vamos também tomando posse cada vez mais de Deus. Vamos tomando Mais experiências posesión de Deus, cada mais vez más de maturidade. Dios, más Irmão, nós vamos experiencia de Dios, más explodir. madurez. Hermanos, vamos a explotar. Aí quando chegar não dá para encher Ahí mais, cuando irmãos. llegue, Termina no essa podemos llenar era. más. Aí Termina nós vamos esta ser era. Ahí introduzidos em nosotros Deus vamos a como a ser glória. introducidos en Dios como la gloria. Aí você vai ver o que é Ahí isso. usted va a ver lo que es Você vai esto. estar mergulhado Usted va a em estar Deus que é sumergido en amor. Dios que es amor. Você vai estar Usted va a abraçado por estar Deus que é amor. abrazado por Dios que es amor. Você vai estar abraçado no Deus Usted que va é a estar luz. abrazado en el Dios que es la Justiça, luz, alegria e justicia, paz. alegría y paz. Hermanos, Infinitos. infinitos, Que eu não unas consigo falar experiencias porque eu que não yo fui no lá ainda. consigo hablar porque yo no fui aún Mas ahí, podemos ter pouco de pero podemos antegozo tener un poco de pelo antegozo Espírito Santo. por el Espíritu Não é Santo. maravilhoso, irmão? ¿No es maravilloso, hermanos? Está nos trazendo tanto Ya estamos êxtase. trayéndonos tanto éxtasis. Estamos ficando louco, Estamos louco, quedando loco, 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 loco. Nós gentios que não tínhamos Nosotros nada que ver com a gentiles que no comunidade de teníamos Israel. nada que ver con la Não tínhamos comunidad de nada que Israel. ver com a No promessa teníamos que Deus nada deu que ver con para la os promesa que patriarcas. Dios dio a los Mas, irmãos, quando patriarcas. nós Pero cremos, hermanos, cuando nós somos nosotros creímos, admitidos nosotros somos juntamente com admitidos judeus que creram juntamente con los para judíos que possuir a creyeron mesma herança, para coerdeiros poseer da la mesma misma herencia, herança, da mesma coherederos de la promessa. misma É herencia, ou la não é? misma promesa. ¿Es así o Ó no? Senhor Jesus, Oh, nós Señor Jesús. participamos da Nosotros promessa, né? Os participamos de la gentios que creem promesa. também participam Los da mesma gentiles que promessa creen también que Deus participan de deu la misma no Antigo promesa que Testamento a Dios dio respeito de en el todas Antiguo as Testamento con promessas relación do a Novo todas las Testamento. bendiciones del Nuevo Testamento. Hermanos, Vou resumir numa coisa só. voy a Todas essas bênçãos, essas resumir en promessas, solo una a cosa todas estas transcendência. Você quer bendiciones, essa bênção? todas Quer, estas você quer promesas. participar dessa promessa? ¿Usted quiere participar de esta Gálatas promesa, de esta 3:14. bendición? Como diz, Gálatas 3:14, para ¿cómo que nos a dice? bênção de Para Abraão que en Cristo Jesús la chegasse aos bendición de Abraham gentios alcanzase a em los Jesus gentiles, Cristo, a fim de que a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y la participación en la herencia, en la promesa por parte de los gentiles, viene por oír la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, que yo hablé sobre Efesios capítulo 2, versículo 13, cuando recibimos el sellar del Espíritu. Es todo porque nosotros creemos y participamos de la herencia, de la promesa. Entonces vamos a seguir. Versículo 7. El cual yo fui hecho ministro. Mojar un poco la garganta, porque si no mi garganta no va a aguantar. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Oh, Señor Jesús. Yo voy a tener que hablar de nuevo de la fuerza operante. En Romanos 15, versículo 15. Allí nos dice, Romanos 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Jesucristo
a los gentiles, anunciar ministrando el evangelio de Dios de Deus, para de los modo que gentiles, a oferta les deles sean seja ofrenda aceptável, uma agradable, vez santificada santificados por el pelo Espírito Espíritu Santo. Santo. Ou melhor, eu vou O usar mejor, outra maneira de yo voy a traduzir. usar otra Seria, manera de irmãos, traducir esto. Paulo queria dizer, Pablo quería a decir, mim foi dada a graça de Deus a mí me fue dada la para que eu gracia de fosse Dios para que yo ministro de Cristo fuese un Jesus ministro de Cristo entre os Jesús gentios, entre los gentiles, consagrado em encargo de quê? consagrado. De ¿El servir encargo os de qué? gentios De servir como a los um gentiles sacerdote como un do evangelho. sacerdote del Então, irmãos, Paulo evangelio. era um Entonces, sacerdote hermanos, do Pablo evangelho era un para que a sacerdote oferta del dos evangelio, gentios para que seja la ofrenda de los aceitável gentiles diante de sea Deus. Irmãos, aceptable delante nós de Dios. servimos os Hermanos, irmãos, cuando nosotros pregamos o servimos a evangelho para los pessoas, hermanos, predicamos el cuidamos das evangelio a las pessoas, personas, trazendo para a cuidamos de igreja, las nós personas, estamos, trayéndolo a la na verdade, iglesia nós para la estamos edificación. En servindo essas verdad, pessoas hermanos, como estamos sirviendo a sacerdotes do estas personas evangelho. como Nós estamos sacerdotes del fazendo o quê? evangelio. Fazendo que essas Nosotros pessoas estamos também haciendo qué? tenham Haciendo que as estas suas personas también ofertas tengan sus aceitáveis ofrendas a Deus. aceptables a Dios, Para que essas pessoas também se para tornem que estas vencedores personas como nós. también se tornen vencedores como nosotros. Irmão, a força, Hermanos, vou la falar um pouco da fuerza, força voy a operante tener do que seu hablar poder. E eu de la vou fuerza lembrar operante de vocês su de novo poder. daquele Yo voy a texto. recordarles a ustedes de lo que Irmão, yo se ya nós hablé. não transformarmos Hermanos, si nosotros no o transformamos poder el poder calorífico que há no calorífico combustível, que hay en el nós não combustible, movimentamos um carro. nosotros no movemos un O automóvil. poder El está no poder combustível, na gasolina, está en el combustible, en ou no la álcool, gasolina, ou no o en diesel. el alco Ali tem um nafta, o en el poder diésel. Ahí hay un poder calorífico. Mas calorífico. se você não Pero si transformar esse usted poder no transforma este em poder força operante, en fuerza esse poder pode operante, este causar poder acidente. puede hasta causar Então, accidente. quando você tem Entonces, um cuando motor usted a tiene un combustão motor interna, a combustión interna, de você combustión coloca interna, gasolina usted le coloca e gasolina y faz esse motor a funcionar. hace que este motor O que funcione. acontece? Mistura ¿Qué gasolina sucede? com ar, Mezcla injeta gasolina con dentro da câmara de aire, combustão, que são os inyecta dentro de cilindros, la cámara de e combustión, que son los pressiona cilindros, essa y mistura presiona esta e dá mezcla uma centelha y na da vela para una começar a pequeña combustão. chispa en la Irmãos, bujía para aí que o comience motor la começa a combustión. funcionar Ahí e el motor carrega comienza a funcionar uma y carga carga de toneladas. una carga de Mas toneladas. se você não Pero si faz usted o no poder hace transformar em que el força, poder se não transforme en serve para nada. fuerza, no sirve para Portanto, nada. irmãos, Por se tanto, você hermanos, está aqui si ouvindo a usted palavra está aquí profética, oyendo la palabra ouve, profética, ouve, ouve, oye, oye, como oye, doutrina. como una Irmão, isso doctrina. não muda a sua Hermanos, vida. esto no Isso não cambia su move vida. a obra de Deus. Esto no Não mueve la obra realiza a de Dios, vontade no de Deus. realiza la Mas se voluntad de você Dios. Pero si recebe como usted combustível recibe a como un palavra combustible la profética, e palabra se você profética, mistura y com o si usted Espírito, se mezcla con você el exercita Espíritu, o si Espírito, usted se você faz ejercita el imersão na Espíritu, palavra, usted hace você começa a inmersión en la junto com os palabra, irmãos. usted comienza Você junto começa a con los misturar, hermanos, começam a usted usar comienza a essa palavra mezclar, a profética usar la palabra para transformar profética o poder para em transformar el força. poder en E aí, fuerza. irmãos, o que vai Ahí, acontecer? hermanos, ¿qué va a Você vai numa suceder? situação de Usted pressão va na en una rua, situación de presión en las calles. aleluia, vai Aleluya. dar uma explosão. Va a surgir una explosión. Paulo trabalhava pela Pablo força trabajaba por la operante do fuerza poder de Deus. operante Por del isso, irmãos, poder nós de temos Dios. que Por transformar o eso, poder em hermanos, nosotros tenemos força. que transformar el poder en fuerza. Eu dei também exemplo da Yo di hidroelétrica, también vocês el já sabem, não vou ejemplo de falar outra la vez. hidroeléctrica. Ustedes ya saben, no voy a hablar Aquele potencial nuevamente. todo Aquel daquela coluna de potencial, água da todo de barragem, aquella não tem esse columna potencial de de energia, agua não serve nada, só serve de la para reserva você no, quebrar a no barragem e inundar sirve a sua nada casa. si rompe Mas se você esa permitir contención, usar inunda su aquela casa, pero si energia usted toda ir permite através dos toda geradores, aquella das energía a turbinas, través para gerar de los energia elétrica, generadores, las e turbinas precisa para da generar la transmissão energía em alta eléctrica tensão, e quando y chega na necesita la transmisión ciudad en alta tensión y existe cuando llega subestação cerca a que su rebaixa a ciudad tensão, existe la subestación que aí baja esa leva a tensión, rede elétrica allí até a sua lleva la red casa. Aí eléctrica você hasta su pode ligar um casa. Usted liquidificador, você pode puede ligar uma colocar geladora, você una pode ligar um licuadora, ar-condicionado, una um heladera, usted fogão puede elétrico, quer
encender un horno eléctrico. Quiere decir, ahí funciona. Transforma el poder en fuerza operante. Vamos a usar esto. ¿Y dónde está la fuerza operante, hermanos? Está en el Espíritu. Vamos a usar el Espíritu. ¿No es así? Dios el Padre, en Deuteronomio 8, Dios el Padre es el manantial profundo, con todo aquel potencial, pero no sirve para usted nada porque no le alcanza a usted. Pero el Hijo trajo este potencial de Dios a la tierra. Él es la fuente, pero el Hijo murió hace 2000 años. Nosotros nacimos como fuera del tiempo, pero gracias a Dios. En Juan 7:37 al 39, Jesús en el último día de la fiesta de los judíos se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, porque quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo con relación al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Y el Espíritu hasta aquel momento no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero hermanos, en Efesios 1 nos muestra que Jesús fue resucitado. Y cuando Jesús fue resucitado, Él fue glorificado. Él fue enviado a nosotros como el Espíritu. Es la bendición de Abraham. El Espíritu prometido, hermanos, hoy este potencial, este poder de Dios, hermanos, se transformó en fuerza operante de su poder. Y está en mi espíritu, está en su espíritu. Vamos a usarlo. No confíe en la carne, como dije en el mensaje pasado. Los incircuncisos confían en su carne. Yo no digo incircuncisos por manos humanas. No digo la separación de los incircuncisos de los circuncisos por manos humanas. Yo hablo de incircuncisos de espíritu. Hermanos, nosotros somos aquellos que no confiamos en la carne. No confiamos en nuestra capacidad. No confiamos en nuestra fuerza. Hermanos, todo esto que el Señor hizo en estos 4 o 5 años, hermanos, no es obra humana. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Ningún hombre es capaz de hacer esto. Por eso, hermanos, nosotros somos ministros del nuevo pacto. Yo voy a repetir. Vamos a seguir. 2 Corintios 3. Ya leí esto, pero voy a leer de nuevo. 2 Corintios 3. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos ninguna capacidad ni de comenzar a pensar en algo. No piense todo lo que esto sucedió vino por hombres. No, vino por un hombre que planeó todo esto. Es imposible. Todo esto vino de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, ponga esto en su cabeza. El poder es de nosotros, de Dios y no de nosotros. Zacarías 4:6. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con fuerza ni por poder, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros vemos en 1 Corintios 15, 8 y 9, Pablo se consideraba el menor. Hermanos, el menor en el sentido original,
Eso que se consideraba menos que el menor, menos que el menor. Él era el menor de los apóstoles, como nacido fuera del tiempo, y no era digno de ser llamado apóstol porque era perseguidor de la iglesia. Yo ya leí esto, pero por la gracia de Dios soy la gracia que me fue concedida no fue en vano, sino que trabajé mucho más que todos ellos, pero no yo, no mi capacidad, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, todo lo que está sucediendo, hermanos, no es fruto de mi poder, de mi capacidad. Es el fruto de la gracia de Dios. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 5. Versículo 4 dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esta palabra grandes es como si dijese estos superapóstoles, estos apóstoles extraordinarios. Pero él dice, claro, pero él no se refería a los apóstoles genuinos. Capítulo 12, 11 es lo mismo, como él nos dice, capítulo 12, versículo 11. Me he hecho un necio al glorificarme. Vosotros me obligasteis a ello, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles o superapóstoles, aunque nada soy. Yo soy menos que el menor, pero aunque nada soy, yo no soy menor que estos superapóstoles. Estos superapóstoles, hermanos, él se refiere al versículo 13, porque ¿en qué habéis sido? Habéis sido menos que las otras iglesias. Oh, Señor. Si no, este hecho de no haber sido mi carga, perdonadme este agravio. Entonces, no se refería a los apóstoles verdaderos, genuinos, se refería que algunos que se mezclaban, diciendo, predicando también cosas lindas, infelizmente en la época de Pablo. Qué riqueza de revelación que Dios traía a través de este apostolado, hermanos. Qué riqueza. El principal contenido de la economía de Dios del Nuevo Testamento fue revelado por Pablo. Y justamente en la época de él hubo tanta mezclas, tanta competencia. Los judaizantes tenían envidia de Pablo y introducían genealogías interminables, fábulas judías para competir con Pablo como atracción para que los hermanos oigan lo que tenían picazón en los oídos y distraerse con esas palabras. Y los filósofos, los que les gustaba filosofía griega, introducían enseñanzas gnósticas, hasta introducían enseñanzas místicas. Cuando llegó en la época de Juan, eso se transformó en muchas herejías, hermanos, cuando el pueblo no le da atención, no tiene amor reverente a la palabra profética, el pueblo termina corrompiendo. En el tiempo de Pablo, hermanos, Pablo fue forzado a escribir la segunda carta a los Corintios porque las iglesias no estaban dando atención, no estaban enfocadas en la palabra profética. Es una pena, es una pena. Por eso que hubo tanta confusión después de eso. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy, en el siglo XXI, las cosas cambiaron. El Señor levantó a la iglesia en Filadelfia. Y la iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza. La iglesia en Filadelfia es la manada pequeña, no hay mucha gente. Pero hermanos, aprobó a Dios el Padre dar a la manada pequeña su reino. ¿Y cuál es la gran diferencia de la iglesia en Filadelfia con relación a las otras?
Nuestro querido Andrés Miller, que vivió en el 1800, el Señor le dio una revelación diciéndole que para la iglesia en Filadelfia hay algo maravilloso que impulsó a esta iglesia, porque los tesoros de la palabra profética fueron abiertos a esta iglesia. Hermanos, de hecho, lo que nosotros tenemos más rico hoy es la palabra profética. Ha cambiado nuestra historia, ha cambiado, nos ha dado la esperanza que el Señor puede volver en nuestra generación. En el momento que nadie predica el evangelio, la iglesia es el momento que más predicamos el evangelio. ¿Es así o no? ¡Aleluya! Nosotros amamos la palabra. Nosotros tenemos amor reverente a la palabra. Y esta palabra está, hermanos, impulsándonos para cumplir la economía de Dios, hacer la voluntad del Padre. Oh, Señor Jesús. Versículo 8. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él era el menor de los menores, pero él tuvo la gracia, ganó la gracia de predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, gracias a Dios, todos nosotros, si él dijo que era el menor, él en verdad quiere animarlo a usted. Si él era el menor, usted también puede ser de predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es, usted puede ser un CD. ¿Qué es CD? Usted puede ser un centro de distribución. Usted puede ser un dispensador que distribuye las riquezas de Cristo para quien lo necesita. Las personas están en las calles, necesitan estas riquezas. Y usted saliendo a las calles para distribuir las riquezas. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hermanos, nosotros estamos aquí. Manifestar es traer luz. Traer luz. ¿Cuál es la ejecución de este misterio? Este misterio necesita ser ejecutado. Este misterio, hermanos, que estuvo oculto durante siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y la economía del misterio es la ejecución del misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Efesios 1, 9 y 10. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Es encabezar en Cristo todas las cosas, en los cielos y en la tierra. El resultado de usted ser un dispensador, el resultado de usted ser un distribuidor, el resultado de usted llevar las riquezas insondables de Cristo y distribuir a las personas que necesitan. Y este resultado, hermanos, es ejecutar el misterio de la voluntad de Dios. Esto es, usted está encabezando todas las cosas en Cristo. Amén. Así, hermanos, para la ejecución del misterio de la voluntad de Dios, Él levantó hoy apóstoles para ser los dispensadores de la gracia de Dios, para ministrar el evangelio de las riquezas al cuerpo de Cristo. Versículo 10 al 13, ¿qué dice que? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ¿saben? Ejecutando este misterio, ejecutando esto que fue hablado en Efesios 1 y 2, ¿sabe qué va a suceder? Va a suceder que por la iglesia Dios va a poder exhibir la multiforme sabiduría de Dios delante de los principados y potestades
de aquel que se enorgulleció en el pasado, de aquel que se creyó lo máximo, se corrompió por su hermosura y sabiduría. Él creía que él era el bueno, pero hermanos, Dios quiere mostrarle a él que no es nada. Él va a manifestar la multiforme sabiduría de Dios por delante de los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay muchas cosas, voy a cerrar aquí. Hermanos, es lo siguiente. ¿Por qué Dios creó a cada uno de nosotros con un espíritu humano y con un alma? Y cada uno es diferente. Esto dificulta la edificación. Esto dificulta la relación. Y después de la caída del hombre, el hombre se hizo carnal y quedó más difícil. Pero hermanos, Dios con su poder infinito, con las riquezas y las insondables riquezas de Cristo, hermanos, Dios tiene manera. Dios está consiguiendo encabezar todas las cosas en Cristo a través de dispensar estas riquezas insondables de Cristo al cuerpo, a la iglesia. Él está tomando cuenta de nosotros. Cada uno de nosotros está siendo lleno por las riquezas insondables de Cristo. Pero Dios no altera nuestra alma. Nosotros continuamos teniendo nuestra característica del alma. No sé si los hermanos me entienden. No el alma caída, sino nuestra personalidad en el alma. Dios quiere usarla para mostrar la multiforme sabiduría de Dios en el resultado final. Tenemos personas de todos los tipos, todos tipos de personas. Uno piensa de una manera, uno tiene una manera para esto y para lo otro. Pero cuando Cristo consiga encabezar a todos, Cristo consiga ser el gran maestro de todos nosotros. Cuando Él encabece, hermanos, Él va a regir una gran orquesta. ¿Ya pensó una orquesta de millones de instrumentos diferentes o hasta billones de instrumentos diferentes, pero bajo el comando de un solo regente, director, bajo el comando de un solo maestro? Hermanos, va a salir una sinfonía maravillosa, como este universo jamás vio. Nosotros somos diferentes, sí, pero Dios, el Señor está domándonos. El Señor está encabezándonos, está gobernándonos. Hermanos, para esta gran sinfonía, para esta gran orquesta, Cristo va a comandarnos. Nosotros vamos a mostrar a este universo principalmente a los rebeldes esta multiforme sabiduría de Dios por la iglesia. Voy a terminar aquí. ¿Usted está alegre o no? Yo estoy muy alegre. Dios va a mostrar a los rebeldes la multiforme sabiduría de Dios. Amén.